Abogado de inmigración Ángel Leal, muchas gracias por esta entrevista para CNN. ¿Cuál es la situación en general de todos los casos en el sistema de inmigración actualmente? Bueno, actualmente estamos enfrentando casi una parálisis de la inmigración. Le puedo comunicar que en enero de 2020 se emitieron mundialmente más de 700,000 visas de no inmigrantes y de inmigrantes. Ya para lo que es mayo, y esto obviamente es producto de la pandemia, pero también producto de algunas órdenes ejecutivas, regulaciones que se han emitido, se emitieron nada más que 41,000 visas a nivel mundial, tanto de inmigrantes como de no inmigrantes. Entonces, hay que entender cada faceta de lo que es inmigración actualmente. Desde el punto de vista de procesos consulares, hay, por producto de las proclamaciones presidenciales, hay una suspensión de la entrada de ciertos inmigrantes que está en vigor hasta el 31 de diciembre del 2020. Eso incluye casi todas las categorías de reclamación por reunificación familiar, todas las categorías de visa por empleo y algunas visas de no inmigrantes por empleo, como la visa H1B, la visa L, la visa J, que tienen que ver con cierto tipo de empleo, presuntamente con la intención de proteger los empleos de estadounidenses que estamos enfrentando la crisis del desempleo. Más allá de eso, en la frontera sur, estamos enfrentando expulsiones producto de una orden del Centro de Control de Enfermedades, donde básicamente las personas que se presentan en la frontera sur ya no lo llaman arresto, lo llaman encuentro, no los deportan formalmente, los expulsan. Sí hay como un archivo o un documento del dicho encuentro, pero no se procesa ningún tipo de trámite inmigratorio actualmente en la frontera sur. Encima de eso, el sistema de corte de inmigración no está funcionando en los casos de las personas no detenidas hasta al menos el 14 de septiembre. Esas audiencias han quedado canceladas. Las únicas audiencias que están tomando lugar son las audiencias de las personas que están bajo detención inmigratoria, que es otra crisis por la propagación del virus en los centros de detención de inmigración. Agrega todo esto la crisis presupuestaria del Servicio de Inmigración, donde estuvieron a punto de dar licencia a aproximadamente 13,000 empleados, producto de un déficit presupuestario. Han pedido 1.2 mil millones de dólares al Congreso para poder subsistir durante la pandemia y su crisis presupuestaria. Ese dinero no se le ha asignado todavía. De hecho, iban ejecutar estas licencias para el 30 de agosto. Gracias a Dios, al menos eso lo pospusieron hasta el final del año fiscal, que es el 30 de septiembre de 2020. El nuevo año fiscal comienza el 1 de octubre de 2020, pero corre peligro que durante el año fiscal del 2021 estas licencias o despidos temporales pudieran tomar lugar. Igual, aún no tomando lugar, sí aclararon a través de su subdirector Joseph Edlow de que van a haber más demoras todavía en trámites inmigratorios por básicamente los recursos limitados que ellos tienen, aún no dando estas licencias. Entonces, específicamente en trámites de naturalización pudiéramos ver más demoras de lo acostumbrado. Así que generalmente mucha demora, poco acceso, órdenes ejecutivas que dificultan trámites inmigratorios desde el punto de vista de permiso de trabajo, asilo, procesos consulares, mucho de esto teniendo que ver con la pandemia, pero mucho de esto teniendo que ver con órdenes ejecutivas que están dificultando enormemente los procesos inmigratorios. Abogado Ángel Leal, abogado de inmigración, ¿usted qué le recomienda a las personas que tienen un proceso en marcha o que deben iniciar uno ante esta Bueno, compleja situación? sí, yo creo que algunas veces en inmigración es mejor trámite es el que no se presenta. Hay que entender la postura del caso.
si la persona es una persona que ya tiene orden de deportación, si la persona es una persona que ya está en proceso de corte de inmigración, si la persona es una persona simplemente indocumentada, si es una persona indocumentada, es una persona que tiene derecho a una audiencia plena ante de un juez de inmigración o es una persona sujeta a deportación expedita. Entonces yo creo que hay que recopilar toda esa información. Mi recomendación concretamente es hacer algo que se llama un FOIA, que es un Freedom of Information Act Request. Es una solicitud de información con agencias gubernamentales que tienen que ver con inmigración, aduanas y protección fronteriza, el sistema de corte de inmigración, oficina de registro y manejo de información biométrica, que son las huellas dactilares e imagen ocular, que se da cada vez que se presenta algún trámite de inmigración, revisión de nombre con la FBI, tal vez pedir copias del archivo con el Departamento de Estado si se pidió visa desde el extranjero, recopilar el historial inmigratorio, entender el historial personal, identificar posibles recursos y establecer esa estrategia, entendiendo que estamos enfrentando demoras históricas y que ciertas instalaciones de inmigración actualmente no están funcionando. O sea, recopilar toda esta información. Correcto. Y después presentar el caso, ya dijéramos, con gran parte de la tarea adelantada. Es correcto, totalmente de acuerdo. Y para toda esta recopilación de información, lo ideal es a través de un abogado, lo puede hacer la propia persona, se hacen distintas instituciones. ¿Cuál sería el proceso, abogado? Bueno, lo pueden hacer las propias personas y algunas instituciones se pueden ayudar con esto. El problema no es tanto pedir la información, el problema es entender la información. O sea, ¿qué implica esta información? Para que hay algunos casos, por ejemplo, cuando yo veo cierta conducta inmigratoria donde yo descarto en su totalidad un proceso consular. Entonces, entiendo que es un caso que va a tener que proceder a nivel doméstico dentro de los Estados Unidos. Tal vez la persona sí sea candidata para un proceso consular. Ese es el tipo de pregunta que uno tiene que poder responder con esta información para identificar posibles recursos. ¿Qué parentesco tienen dentro del país? Hay familia residente, hay familia ciudadana americana, tienen el beneficio de la ley 245I, que era la ley de poder pagar una multa de $1,000 y ajustar el estatus. Es una persona que está sujeta a la proclamación de suspendiendo la entrada de ciertos inmigrantes. Esas son las cosas que tenemos que entender para correctamente identificar posibles recursos y establecer esa estrategia. Abogado Ángel Leal, mejor explicado, imposible. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Con todo gusto, claro que sí. Un placer.